Amigos míos, bienvenidos a este bloque número 2 hablando de la nutrición en peces, todo lo que tienes que saber, o mejor dicho, todo lo que hay que saber sobre si estamos alimentando de una manera adecuada a nuestros peces. Si bien, pues sin más ni menos al grano. Vamos con el siguiente tema que es sin lugar a duda los factores que determinan el tipo de requerimientos nutricionales que se aportarán a nuestros peces. Esto suena a un tema un poquito confuso, complejo, pero no es más que determinar cuáles son los factores que determinan si la dieta que vamos a ofrecer es la adecuada. En pocas palabras, así lo traduzco. Entonces, esos factores determinan si el alimento es idóneo para, según considerando la especie. Recordemos que tenemos una extensa gama de especies de peces de acuario, que tenemos a los cíclidos, que tenemos a los tropicales, que tenemos a los peces de agua fresca, tenemos a los peces anabántidos o betas, guramis, colisas, entre otros. Tenemos a los peces de fondo, corídoras, plecostomus, gatos, etc. Entonces, vámonos imaginando según la especie, ¿ok? La edad, amigos, es un factor bien interesante que no todos los alimentos consideran. Casi siempre todos los alimentos, y pueden verlo en las tiendas de acuario, pueden verlo en donde tenga que ver con peces, los alimentos solamente están enfocados para peces en específico, ya sea para peces de fondo, ya sea para peces de superficie, ya sea para peces de nivel medio del acuario. Pero nunca nos dicen si son para peces alevines, juveniles o adultos. Entonces, eso, amigos míos, la edad o según la etapa de vida de un pez determina también el aporte nutricional o la calidad de alimento que vamos a estar ofreciendo. Porque a esto hago bien referencia y que lo voy a abarcar más adelante de manera ya más desmenuzada, más desglosada, que la edad o la etapa de vida del pez tiene todo para determinar si el alimento es adecuado para esa etapa del pez. Porque algo bien importante, y lo vemos muy comúnmente en las dietas o croqueta, alimentos para perros. Hay para cachorros, hay para jóvenes, hay para adultos y para adultos mayores, que mejor conocidos les conocen como senior. Entonces, a eso voy. Creo que ninguna marca en lo particular que yo conozca, o sí hay, pero muy contadas, han desarrollado dietas específicas para cumplir con este factor, y que en su mayoría lo tiene, sí lo tiene, porque no es la misma dieta o la misma fórmula alimenticia para un alevín que para un adulto, o un juvenil para un adulto. No es la misma. Si estoy hablando de las 3 etapas de vida de los peces, hace referencia a que necesitan 3 tipos de dieta. De ahí estamos dando un punto clave para que ustedes determinen qué es lo que están viendo o qué es lo que están aportando sus peces. Que también algo bien importante, determinar e informarnos bien antes de comprar. El pez que estamos viendo en stock o en el acuario, en la tienda de acuario, ¿qué etapa de vida está viviendo? ¿Es un juvenil? ¿Es un alevín? ¿Es un adulto? De ahí tomamos tomamos esa información para poder decidir, o mejor dicho, para ver cuál es la dieta más óptima para el pez que voy a adquirir o adoptar y llevarlo a mi casa, al acuario de mi casa, y estarlo cuidando y ofrecerle lo que ahora sí es lo mejor para mi pez, más no lo que yo creo que es lo mejor para mi pez. Ok, esa es la diferencia. Fíjense que es un juego de palabras bien interesante, pero que nos da mucho de qué hablar. Otro factor es el tipo de dieta que ofrecemos a nuestros peces. Sabemos, hay peces de fondo que en su mayoría requieren de pueden llegar a ser omnívoros, si bien, pero hay peces que se enfocan más sobre una dieta herbívora, o otros que se enfocan más a una dieta de tipo omnívora, ¿sí? U otros que meramente son carnívoros estrictos, que requieren la proteína más de una calidad animal, ¿sí? Que de una proteína de origen vegetal,
¿sí? Y que va a determinar esto algo bien interesante. Pongo 3 ejemplos. Herbívoros, sabemos, y aquí voy a desglosar, a desmentir este mito. ¿Por qué creen que los peces japoneses no pueden estar con plantas como tal? Pues porque su dieta base son las plantas, es una dieta vegetal, o perdón dicho, herbívora, ¿sí? Se basa en hierbas. Un tipo de dieta omnívoro, perdón, una especie de este tipo de dieta omnívoro serían prácticamente los peces tropicales, como los ángeles, como los guppies, los molis, colas de espada, entre otros como las cebras, los sumatranos. Tienen este tipo de dieta un poquito más variada, tanto vegetal o herbívora o basada en hierbas, como carnívora, basada en pequeños insectos, larvas o en esencia proteína de origen animal. Ajá. Y por último tenemos un ejemplo de una dieta carnívora en base a lo que viene siendo un poquito de cíclidos amazónicos, como los discos, como los ángeles, como los betas, que estos son, bueno, no, este último no es un pez tropical amazónico, pero lo consideramos porque su fuente principal de alimentación es una proteína de origen animal, gusta más de comer pequeños insectos, larvas, etcétera, entre otros. Entonces, por eso lo consideramos dentro de una dieta carnívora. Ok, espero se haya entendido esto para que se vaya determinando. La función zootécnica, amigos míos, interesante esto. ¿Qué es? ¿Qué podemos abarcar de este factor que es la función zootécnica? Ah, bueno, si estamos hablando de que es un reproductor, ¿sí? Si nada más lo ocupamos para competencias o si simplemente es una pequeña mascota. ¿Por qué pongo o abreviado mantenimiento? Porque si estamos hablando de que solamente nos gusta tener un pececito en casa para cuidarlo, para ofrecerle las mejores condiciones, no lo queremos reproducir, no queremos llevarlo a competencias, únicamente queremos que esté ahí. Eso es una función zootécnica de mantenimiento, o sea, requiere una dieta de mantenimiento. Si estamos hablando de que su función zootécnica es competir, pues vamos a hablar de una dieta de competencia que ofrezca. Es como nosotros, pongo el ejemplo, existen múltiples, ya sean multivitamínicos, suplementos alimenticios o complementos alimenticios que nos dan como que más energía, como que nos llenan, conforman más nuestra dieta para darnos energía, para darnos más fuerza, para darnos más actividad tanto mental como física, pero una va de la mano con otra. Entonces en esto también va a dar referencia a eso, que requiere una dieta para competencia o una dieta para actividad, ¿sí? Y la otra función zootécnica puede ser reproducción. Si esos peces les llaman comúnmente pie de cría o padrotes, que yo mejor conocido les llamo reproductores, ¿sí? Porque esa es su función vital, su función zootécnica es reproductores, servir como reproductores para cualquier especie, llámese japoneses o goldfish o betas o ángeles o discus o guppies, etc. Necesitamos una dieta específica para reproductores. No podemos contemplar una dieta de mantenimiento, aportarla a un reproductor, porque simplemente no va a dar el ancho. Mucha gente que tiene criadero, no me va a dejar mentir, casi siempre busca tener un aporte de más calidad que ofrecer a los reproductores, porque sabemos que los reproductores se tienen que preparar previo a la reproducción para poder ofrecer una mejor calidad tanto de esperma en el macho como de huevos en la hembra, y de este modo que tenga más número de crías, la progenie sea más viable y que de este modo esos alevines ganen peso, o mejor dicho, crezcan de una manera más, entre comillas, estimulada, más que hablar de aceleración del crecimiento, porque eso no se puede como tal. Se puede estimular el crecimiento, más no acelerar el crecimiento, ¿ok? Entonces todo esto, si tenemos buenos reproductores a nivel genético y ofrecemos una nutrición de calidad, ¿sí? Entonces esto, amigos míos, se va a convertir, se van a fusionar y van a dar como resultado que realmente exterioricen el potencial genético, el potencial nutricional, lo aprovechen para que esos peces
crezcan en tiempo y forma, más no crezcan de manera acelerada, desarrollen bonitos colores y sus aletas sean más grandes tal vez, sí, ¿por qué no? Y sean más vitales o más sanos. Entonces, por eso la importancia de saber qué factores determinan si la dieta que estamos aportando es la adecuada para los peces que tenemos y el fin que tienen esos peces o les damos a esos peces para poder hacer referencia a ello. Así que bueno, pues pasamos al siguiente tema. Bien, pues ahora vamos a abarcar con este tema que contempla a saber el origen de los nutrientes. Tenemos dos grupos esencialmente, ¿sí?, entre los orgánicos e inorgánicos, ¿ok? Entre los orgánicos, pues la mayoría están presentes como las proteínas en forma de aminoácidos esenciales, los carbohidratos en forma de mono, di, oligo y polisacáridos, ¿sí?, entre otros. Los lípidos en forma de ácidos grasos esenciales o también conocidos como grasas, y las vitaminas que principalmente encontramos tanto liposolubles como hidrosolubles. Y en la otra fuente tenemos a los nutrientes de tipo inorgánico, en esencia lo que son los minerales en general, y tenemos microelementos y macroelementos. Microelementos, estos términos micro y macro hacen referencia a que microelementos se requieren en una cantidad mínima y macroelementos se requieren en una cantidad más grande, ¿ok? Entre los microelementos tenemos al cobalto, al cobre, al hierro, al molibdeno, al cromo, al flúor, al yodo, al manganeso, al zinc y al selenio. Y entre los macroelementos contamos con el calcio, el cloro, el potasio, magnesio, sodio, fósforo y azufre, ¿ok? Entre esos, pues son los que competen o que se deben considerar dentro de la formulación de los alimentos para que no se deje a un lado algún nutriente. Amigos míos, pues vamos a abarcar el siguiente tema, que es prácticamente determinar, o mejor dicho, dejar en claro estos dos términos, que en esencia solemos considerar que son iguales, sabiendo que no es así. Digestión y absorción. ¿En qué compete cada uno de ellos? Bien, pues aquí lo vamos a saber. Casi siempre pensamos que la digestión se basa en que se asimila o se aprovecha en esencia todo el alimento que se ingirió, y esto no es así. Lo que contempla a decir o a definir en lo que es la digestión es digestión. Prácticamente es la degradación de la partícula del alimento normal, ¿sí?, o la partícula normal del alimento, mejor dicho, a un tamaño en el que se permita ser absorbido. Entonces, esto de la digestión se da por endes mecánicos, químicos, enzimáticos. Sé que suena un poquito renombrado el decir químicos y enzimáticos. Sabemos que ambas partes se dan por origen de producción de algunas enzimas, o en este caso ácidos y demás, pero sí tienen su diferencia. Entonces, prácticamente la digestión contempla en tomar imaginémoslo así, una pelota o una molécula circular, y que la digestión va a ir segmentándola o fragmentándola hasta llegar a una partícula muy muy pequeña que permita sea absorbida o aprovechada esa masa de alimento que en algún tiempo fue, ¿no? Entonces, esto por medios mecánicos. Algo bien interesante, en la vida humana creemos que la digestión empieza, o siempre nos hemos dado a la tarea de creer que la digestión empieza 2 horas después de haber ingerido el alimento, y esto no es así. A nivel metabólico y organismo, la digestión empieza justamente cuando nos ingerimos el primer bocado de alimento, la masticación, la salivación. La saliva lleva en sí ya enzimas que empiezan a remojar lo que se le conoce. La saliva cumple la función de remojar el alimento, o sea, tener una textura más blanda que permita la masticación o maceración del alimento.
Y aparte de la saliva va integrada lo que viene siendo unas enzimas para poder permitir ya el desdoblamiento de ese alimento, ¿sí? esa desintegración del alimento. Después, cuando obviamente tragamos literalmente el bocado, el bolo alimenticio, va a través de el esófago hasta llegar a lo que es el cardias, a la entrada del estómago, y finalmente llega en el estómago. Todo esto también lleva un movimiento peristáltico, ¿sí? Que va haciendo que el bolo alimenticio llegue hasta el estómago. En el estómago ya estamos viendo la presencia de una degradación de tipo química por el ácido, ¿de acuerdo? Entonces aquí es otro tipo de degradación que va más enfocado al tipo químico. Por último, cuando estamos ya viendo el alimento que está ya en el digerido, predigerido, en el estómago pasa a intestino delgado, vamos a encontrar una acción enzimática que principalmente esta la provee tanto del páncreas como de la vesícula biliar por parte del hígado, que esos dos almacenes de enzimas van a liberar sus productos enzimáticos a través del intestino delgado y van a provocar una degradación más para lograr obtener una partícula mucho más fina, y que aquí empiece lo que les estaba diciendo, que en esencia es la absorción. En la absorción se da que es el paso de las partículas de nutrientes a través de la luz del intestino para ser transportados a través obviamente de la sangre y también de la linfa, ¿sí? A los órganos de el metabolismo. Entonces, ya una vez aquí estamos hablando de las partículas de nutrientes, llámese de los nutrientes que sean vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, es lo que en esencia pasa a través de la luz del intestino. Ahorita lo voy a esquematizar para que se quede todavía más en claro qué es la parte de la digestión y qué es la parte de la absorción, ¿ok? Entonces son transportados ya estos nutrientes hasta los órganos de metabolismo. En este caso, hablando de los peces, se les denomina, en el caso de peces carnívoros, un poquito haciendo referencia a peces de abasto. La trucha es un pez carnívoro, ¿sí? Entonces tiene el hígado separado del páncreas, ¿sí? Pero en la mayoría de los peces, ya hablando así enfocado a los peces ornamentales, tienen fusionado tanto el páncreas como el hígado. Entonces se le llama hepatopáncreas. Estos órganos se encargan más referentemente al hígado, ¿sí? Hace la función de metabolizar estos nutrientes ya mencionados para poder obtener de ahí, a través de las enzimas, otros procesos enzimáticos, hacer que esos nutrientes sean aprovechables para la formación de tejido, para la reconstrucción de tejido, para fortalecer huesos, para formar neurotransmisores, para fungir diversas funciones vitales que en el organismo ya general tienen una importancia súper elevada, ¿de acuerdo? Entonces, eso en esencia, amigos míos, es la diferencia entre digestión y absorción. Bueno, amigos, y para terminar este bloque, pues únicamente vamos a hacer referencia con estos dos esquemitas, lo que es la digestión y la absorción. La digestión, amigos míos, es lo que les comentaba, es más una acción mecánica, química y enzimática, por lo cual hago otra vez la referencia. Ya ven que aquí pues todos tenemos diversas maneras de poder aprender. Algunos son más por medio de la escucha, otros son más visuales, otros son etcétera, ¿no? Más esquemáticos, por así decirlo. Entonces entra lo que lo represento con un humano, porque es un poquito más fácil de entender. Ajá, que si yo dibujara un pez, ¿no? Entra el alimento, y aquí, amigos míos, desde este punto entra la parte mecánica y química. ¿Ok? Entonces, ya les dije por qué.
el proceso de masticación o maceración hace que el alimento se degrade en la partícula más pequeña, y también la parte de la saliva producen ciertas enzimas que ya van a predigerir, a predigerir el alimento, y también van a facilitar el que se llegue a tragar el bolo alimenticio. Y a través del esófago, ¿sí? Y llega al estómago, que aquí también nuevamente encontramos una reacción de tipo química, casi siempre, ¿sí? En donde actúa el ácido clorhídrico o los ácidos estomacales, y todavía van a degradar aún más ese bolo alimenticio. Posteriormente van a ir a través del intestino, en donde prácticamente lo que es tanto supongamos que es un hígado y la vesícula biliar, van a vertir el páncreas, van a vertir sus productos enzimáticos a través del intestino para crear una acción de tipo enzimática, donde se va a degradar aún más el alimento, ¿sí? Esto es digestión, meramente para que se entienda en pocas palabras, degradación de la partícula normal a una más pequeña. Posteriormente viene la absorción, que aquí tenemos esquematizado lo que es el intestino delgado, ¿sí? Mayormente el intestino delgado es donde se da la absorción, ¿ok? Esto en una vista longitudinal. En una vista transversal lo vemos como un tubo, y si lo vemos obviamente en ese modo, vamos a encontrar que tiene capas de diferente origen: mucosa, submucosa, muscular y serosa, que está conformado en ese orden respectivamente de dentro hacia afuera. Pero con lo que nos vamos únicamente, no quiero que aprendan eso, es que aquí ya tenemos el alimento más que digerido en partículas muy pequeñas. Aquí lo esquematizo, y lo que va a hacer o provocar la absorción es que los nutrientes antes mencionados, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, sean absorbidos a través de esto que ven aquí como dentado. Se llaman vellosidades intestinales. A través de esas vellosidades obviamente encontramos que están irrigadas por capilares. Entonces, a través de los capilares, que son las terminaciones de las venas y arterias, van a atravesar la luz intestinal hacia lo que vienen siendo las venas y arterias. Por lo general las venas y arterias van a estar recibiendo esos nutrientes, y por medio de la circulación, ahora sí, el aparato circulatorio, el corazón y todo lo que conlleva sangre, contempla la sangre, ya lo habíamos mencionado, esos nutrientes van a ser transportados por la sangre en su mayoría, pero también por la circulación linfática o la linfa. Entonces, los intestinos, como están irrigados, y uno de los órganos más irrigados es el hígado, pues bueno, van a parar esos nutrientes al hígado, que es el órgano vital, pero también súper importante para llevar a cabo el metabolismo, producción enzimática de los aprovechamiento también de los nutrientes. Entonces eso va a repartir ya, digamos de este modo, preparados los nutrientes, va a repartir ya hubo síntesis de proteínas, hubo síntesis de neurotransmisores, hubo síntesis de ciertos productos como hormonas, por ejemplo, etcétera, etcétera, para que se repartan a músculos, al cerebro, a la vista, a distintos órganos y a distintas estructuras del cuerpo, para que se empleen, para que sigan manteniendo la forma, la función, y entre otros. Posteriormente, cuando ya el hígado también produce metabolitos, ahora sí vamos a hablar de la cuestión en sí, que los nutrientes, cuando son metabolizados, producen metabolitos, lo que comúnmente se le conoce como residuos o productos de desecho, y esos principalmente nuevamente regresan a lo que es la circulación, ¿sí? Y van a dar en dos formas de desecho principales, que es la orina, por producción de los riñones, ¿sí? Que sabemos los riñones lo que tratan de hacer es filtrar la sangre y retener lo que son los productos finales, como amoniacales y nitrogenados, como la urea, ¿sí? Y esto en forma de orina. Y las heces, que prácticamente pues fue el alimento que no fue digerido al 100% ni absorbido al 100%.
y pues prácticamente así sería lo que es digestión y absorción. Amigos míos, pues hasta aquí este bloque. Creo que va a ser un poquito más de lo que creía en información. No lo quiero hacer muy tedioso, por lo tanto pues nos vamos a abarcar en otro bloque más lo que compete a nutrición. Recuerden, todavía estamos hablando de nutrición. Posteriormente voy a indicar cuando estamos hablando en el tema de alimentación. Así que bueno, pues nos vemos y espero que hayan aprendido bastante.